que no se me vaya a olvidar. Y ahora nuevamente vamos a ver la guía. Ya, parece que nadie más. O sea, vamos a esperar un poquito porque hay algunos que no han reingresado. Oh, me fui muy rápido acá. Ya. Veamos, bueno, ahí en la medida en que se vayan incorporando, voy reforzándoles. Esto igual lo vamos a ver más adelante porque en algún momento tenemos que volver a esto, ya vamos a ver por qué. Y lo que les decía, chiquillos, ojo, cuando sumo las dos primeras descripciones o caracterizaciones, lo etopéyico, lo prosopográfico, recuerden que, recuerden que lo etopéyico es lo psicológico y que lo prosopográfico es lo físico, ¿ya? Cuando yo sumo las dos, no voy a tomarme la molestia de decir, ah, mira, es etopéyico más psicológico. O sea, perdón, etopéyico más prosopográfico, sino que llamo retrato, porque la caracterización más compleja dentro de la literatura se le denomina retrato. Igual como una pintura, vivía en el incluso, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, muchas veces si de repente usted descripción retrato, descripción retrato, fácil, físico y psicológico. Puede o no estar lo social, eso da otra idea. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, atentos con respecto a los conceptos. Pero ahora lo que más me interesa es que ustedes recuerden los nombres, lo entiendan, topografía, descripción física, epopeya, descripción psicológica, social, descripción sociocultural. Basta con eso por ahora. Es lo que me interesa. Todavía no los voy a exigir tanto. Ya, entonces ahí tenemos los personajes. Hablar más de los personajes en estos momentos ya no es necesario, pero sí ver la próxima estructura que tiene que ver con la diégesis. ¿Ya? Recuerden algo que también les pedí. No se olviden del concepto diégesis. Diégesis significa historia, ¿ya? Lo que leemos. Por eso es que hablamos de narrador intradiegético, narrador dentro de la diégesis, narrador dentro de la historia, narrador extradiegético, narrador fuera de la diégesis, narrador fuera de la historia. ¿Ya? Diégesis, historia, grábense. Y la diégesis es conformada por estos elementos, lo que nosotros llamamos hechos, acciones y acontecimientos. ¿Ya? Profe, Dime, quería pedirle si podía repetir esa hueá que había dicho algo ¿lo de que era eso el retrato? lo del retrato etopéyico y Sí, prosopos, que era lo más importante, que que se cuando eran cortó. los dos, ¿qué pasa? Correcto. Lo que les decía, que cuando yo sumo los dos primeros retratos, es decir, el prosopográfico más el etopéyico, yo le voy a llamar retrato a secas, descripción retrato, Eso. ¿ya? ¿Por qué? Porque no voy a estar diciendo, mira, hazme una descripción prosopográfica del personaje y una descripción etopéyica del personaje. Te voy a decir, hazme una descripción retrato. Y ahí automáticamente tú vas a tener que asumir que lo describe física y psicológicamente. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, hechos, acciones y acontecimientos son aquellos hechos que le van sucediendo a los diversos personajes. Recuerden que lo que nos interesa son la historia de los personajes, ¿cierto? Ya lo vimos. En la medida en que transcurre la obra, constituyen la historia misma de ella. Lo que nosotros entendemos, viajes. Entre los acontecimientos de la obra podemos distinguir aquellos que son los más relevantes, los más importantes, ¿verdad? En ella recibirán el nombre de argumento. Eso significa argumento. Por eso es que mucho ojo con las preguntas. Cuando dicen, ¿cuál es el argumento del texto leído? Automáticamente te están preguntando literariamente. Porque si es un texto no literario, ¿verdad? No sé, pues un ensayo, y te pregunto, o sea, quiero la idea más importante, no te voy a preguntar por argumento, porque no está dentro de los aspectos narrativos. Te voy a preguntar cuál es el tema, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Si soy estricto en literatura,
Lo que muchas veces a ti te dicen el tema, realmente se llama argumento. Ese es el término utilizado en literatura. Pero no se compliquen. Tema, lo mismo que argumento. Chao. Por ejemplo, voy a tomar aquí, se toma, curiosamente, esto es una obra dramática, pero ustedes perfectamente la pueden entender. Es válida para lo que queremos mencionar. ¿Por qué la obra Romeo y Julieta? Porque todos la conocen. Me costaría buscar una obra que todos conocieran. Pero todos conocen Romeo y Julieta. Ya sea la vieron, ya sea la leyeron, o incluso le han contado tanto Romeo y Julieta que se la saben al revés y al derecho. ¿Ya? De William Shakespeare. Me sirve, siendo que es dramática, no es narrativa, pero me sirve igual. ¿Cuál será el argumento de ella? Fíjense, chiquillos, que me ha pasado cuando yo les pregunto a chicos, a estudiantes, y les digo, ya, ¿cuál es el argumento de Romeo y Julieta? Profe, el amor. ¿Ya? ¿Pero qué más, po? Ah, el amor de dos personas. ¿Ya? ¿Y qué tienen que hacer cuando busquen los argumentos? Algo que aprendieron en la clase pasada. Condensación, la síntesis. Con pocas palabras, tú me puedas contar lo más importante. Fíjense acá, ¿cuál es el argumento de Romeo y Julieta? Es el amor imposible entre dos jóvenes. Ah, obvio, pues, profe. Sí, pero fíjate cómo desprendemos. Amor. Es muy importante el concepto que esté presente ahí. ¿Por qué? Porque no es una historia romanticona, es una historia de amor. O sea, sobre este concepto yo puedo sacar otras ideas, porque fíjense cuál es la problemática. Si yo leo la obra, me voy a dar cuenta de que es un conflicto entre dos familias, Montescos y Capuletos, y que se odian a muerte. Ya han habido asesinatos entre ellos. ¿Cuál es la rivalidad? Él sabe cuál es la rivalidad, pero se odian. Curiosamente, ¿cómo se conocen estos chicos? Porque Romeo es la flor máxima, el ideal de todos los Montescos, y Julieta la flor máxima, el ideal de los Capuletos. No pueden juntarse. ¿Y cómo se enamoran? Curioso, en una fiesta de disfraces. Sus cuerpos están disfrazados, sus caras están disfrazadas. Romeo no mira en esa fiesta a Julieta y dice, oh, la mina, súper linda, está espectacular. No, la vio totalmente disfrazada. Julieta no dijo, ah, el compadre fachoso. No, está totalmente disfrazado. Entonces, ¿qué se dieron? Adivinen lo que se dieron realmente. Estaban disfrazados con máscara. Por lo tanto, lo único que pudieron ver fueron los ojos. Se miraron a los ojos, chiquillos, y ahí se enamoraron. ¿Y por qué? Porque como dice Shakespeare, y muchos han tomado la idea, los ojos son el espejo del alma. ¿Qué se enamoró entonces? El alma. Por eso es que no es cualquier amor, ¿ya? Primera idea. Un amor profundo. Imposible, ¿perdón? Es un amor profundo. Correcto. O sea, no estamos hablando, discúlpenme, chiquillos, no estamos hablando de una cuestión de calentura o una cuestión física. Estamos hablando de, como tú muy bien señalas, un amor profundo, un amor de almas. Y fíjate que este amor, este carácter imposible, el primer concepto del imposible es porque, claro, ellos no deberían amarse si se dejan llevar por la tradición de las familias, porque Montescos y Capuletos se odian a muerte. Primer impedimento. Y obviamente vamos a saber que esta imposibilidad va a provocar la muerte de los amantes, en donde Romeo va para finalmente mandan todo al carajo, ¿verdad? Y deciden vivir su amor. No importa que pertenezcan a familias que se odian. Y Romeo, junto con Julieta, ¿verdad? Tratan de hacer una triquiñuela para que puedan realmente enamorarse. Y Julieta, ¿verdad? Simula una muerte y lamentablemente no le llega la carta a Romeo y no se entera de que todo era un truquito de Julieta. Y él cree que está muerta cuando llega a su lecho, que ha tomado veneno. Entonces, ¿qué hace Romeo? Toma su puñal y decide acompañarla en el más allá.
y ahí se mata. Julieta justo en ese momento despierta y ve la embarrada. ¿Qué hace Julieta? Toma el veneno porque no lo va a dejar, no también ella toma la misma decisión, se envenena y muere. Por lo tanto, provoca, se provoca que precisamente este amor sea de carácter imposible. Pero ya vamos a hablar de otra cosa. ¿Y entre qué? Sí. Entre dos jóvenes. Es importante, porque son jóvenes, casi niños. Es un amor puro, no un amor decadente. Por otro lado, aquí se declaran muchas cosas interesantes, porque en la época de Romeo y Julieta, los Profe, matrimonios no eran voluntarios, eran consensuados por la familia. Los padres imponían con Se quién elegía la pareja. casarse. Perdón, Bastián. Exacto. sí. Profe, creo que hay una historia similar al de Romeo y Julieta con una historia original de Chile, creo que del Copihue. Ah, sí, es que estos son cosas. Sobre dos tribus que se odiaban a muerte, creo. De ahí la misma historia de dos jóvenes hijos de la familia, de los jefes de la familia, que Sí, lamentablemente murieron ellos dos. Y de ahí sí. floreció el Copihue. Y ahí se ve un origen chileno, creo que... Mira, y que bien lo que tú dices, Bastián, porque estas ideas no son particulares, no es que, yo para poder entender esto únicamente tengo que limitarme al concepto de Romeo y Julieta. No, porque son ideas arquetípicas, es decir, yo puedo determinar distintas ideas y que van a tener una historia en común, muy bien. Porque fíjense, chiquillos, que en el fondo, cuando uno analiza realmente Romeo y Julieta, te vas a dar cuenta que no es una simple historia de amor, que es lo primero que piensan, claro. No, no la voy a leer porque me carga esa cursilería del amor. No, no la voy a ver porque me carga la cuestión romanticista. Es que curiosamente cuando escribe William Shakespeare esto, es una declaración de guerra frente al poder monárquico. Es una declaración de guerra frente a lo conservador del mundo. Te está diciendo claramente, los viejos están matando a los jóvenes. Es un grito revolucionario. Es más, si nosotros leyéramos físicamente cómo es Romeo y vieras cómo se viste como el revolucionario de la época, así como si estuviera vestido igual que el Che Guevara. Es un rebelde. Y ellos no van a permitir que los viejos los maten. A tal nivel que incluso el final de la obra es cuando llegan las familias y los dos están muertos y ellos no pueden creer que estén muertos. A tal nivel que el dolor de la muerte los une. Nada los pudo unir. Al contrario, se mataban entre ellos. Pero el dolor de ver a Romeo y Julieta muertos los va a unir. Y va a llegar el príncipe de Venecia y los va a mandar a la mugre. Y les va a decir que por culpa de sus rivalidades murieron los mejores. A tal nivel que les va a obligar a crear dos grandes estatuas de Romeo y Julieta abrazados, y a los pies de esa estatua los van a enterrar juntos, señalando que no pudieron amarse en vida terrenal, pero sí se podrán amar en vida más allá. ¿Se dan cuenta? Es una historia en el fondo, como te decía, que pelea, o sea, es un concepto de lucha contra la injusticia de lo antiguo. En el fondo, decir, apelar a los jóvenes a rebelarse y cambiar el mundo, hacerlo moderno. La historia del Copihue que tú contaste, claro, si bien son leyendas, pero son leyendas que tienen mucha relación. Recuerda algo que mencionamos, las leyendas buscan explicar el mundo. No solamente se busca explicar, ¿por qué el Copihue está ahí? Sino que también te dice, aquí hubo una guerra terrible entre españoles e indígenas, y que ya no debería ser. Que primero está la naturaleza y la naturaleza armonía, y que el ser humano debe vivir en armonía, no en guerra. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hay explicaciones importantes. ¿Mm? Pero bueno, ya nos fuimos muy en la profunda, pero ahí para que ustedes entiendan por qué esta es la idea temática. Porque la idea temática, en este caso el argumento, te concentra los elementos más importantes para poder comprender después lo que es la obra. ¿Mm? Obviamente, de este argumento surgen lo que son los motivos, ¿verdad? Literarios. Entonces dice, son ideas que mueven a cada personaje a realizar determinada acción en una obra. Podemos distinguir obviamente los motivos principales,
Y recuerden que todo motivo, al igual que un eslabón en una cadena, se desprenden de argumentos. Entonces, el motivo principal es representado por aquellas ideas que resultan relevantes en el desarrollo del relato, como por ejemplo, de la obra señalada podemos decir el enamoramiento de Romeo y Julieta, que los mencionamos, o la enemistad a muerte de las dos familias, que las mencionamos, la muerte de los amantes, que lo mencionamos, la trascendencia del amor, que lo mencionamos, e incluso si leamos más fino podemos decir, ¿verdad?, la libertad frente a el mundo antiguo, ¿verdad?, la revolución del mundo joven. Y los motivos secundarios a la vez se desprenden de los principales. Son aquellas ideas anexas que mueven a los personajes, pero que no son, entre comillas, fundamentales en la obra. Por ejemplo, el enojo del príncipe tras la muerte de los jóvenes. Distinto ahí tenemos la idea. Lo que más me interesa es que entiendan que el argumento, que es nuestra idea esencial, nuestra idea temática literaria, es lo medular para poder comprender la obra. O si yo quiero entregarle la comprensión de la obra. Y que a la vez está compuesta con miles de ideas, lo que vamos a llamar como motivos para tener un todo. Es más, ¿ustedes saben cómo se crea, cómo comienza la teoría de creación de una obra literaria? Por ejemplo, una novela. Yo creo que más de alguno de repente le ha bajado una idea de escribir algo, un cuento, lo han obligado. Entonces, como que se han dado cuenta que uno comienza ya. Había una vez un tipo que, y vais escribiendo, como que te vais enredando. Curiosamente, uno parte al revés. Siempre la creación literaria parte uno pensando en el argumento. En pocas palabras, uno cuenta de qué se trata esto. Por ejemplo, mi idea es, Juanito va a cruzar la calle porque es un niño desobediente y lo atropella un camión. Eso es lo que quiero contar. Qué malo, mi mal ejemplo, pero filo. ¿Ya? Esa es mi idea, ya, esa es mi idea. Un niño desobediente que cruza la calle y lo atropella. ¿Y ahí qué utilizo? Mala la analogía también que voy a utilizar, el bombín literario. ¿Qué significa? Que a partir de tener una idea, voy a empezar a contar esta historia. No sé, puedo hablar del conflicto de Juanito, porque es tan rebelde, qué ocurre con los padres, que al final desesperadamente cruza la calle, como está tan metido con tanto conflicto emocional, bla, 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 viene un camión, no lo ve y lo mata, y eso que provoca que los padres finalmente se reconcilien con Juanito, porque en el fondo ahora, una vez que Juanito no está, ellos lo echan de menos. No sé, por eso les decía, chicos, es fundamental siempre comprender la idea temática. Para el creador es el comienzo de su obra. Y para ti, receptor, es la comprensión de la obra. Por eso es que te piden temas y argumentos. No es para que ya, usted sea capaz de descubrir. No, produce un pensamiento reflexivo que tenga sentido. Chicos, el cuarto, el marco narrativo. Esto es muy importante. En el fondo es nuestro contexto. De repente voy a tratar de tener una pizarra. ¿Qué significa esto? Yo no puedo trabajar al personaje en forma aislada. Eso es un grave error que muchos cometemos como profes. Ya, describe físicamente a este personaje. ¿Pero para qué? Tiene que tener un fin. Describe psicológicamente al personaje. ¿Pero para qué? Tiene que tener un fin. Entonces, pescamos el personaje como si fuera algo así en el aire, así como ya descríbelo. No, po. Este personaje tiene que estar en un mundo para que funcione. Ese mundo se llama marco narrativo, el contexto de la historia. Porque me voy a dar cuenta de que ese personaje va a cambiar su forma de ser de acuerdo al contexto. O voy a comprender por qué actúa así, producto del contexto. Es lo mismo que nosotros, chiquillos. Aplíquenlo a sus propias vidas. De repente, ¿cuántos vemos noticias? Oh, no, no sé, pues un cabro que mató a alguien y la mamá dice, no, es que él era mi hijo y él era tan bueno, esto tiene que haber sido un accidente. Y nosotros, ¿qué hacemos? Prejuzgamos. Qué bueno, si todas las mamás creen que sus hijos son buenos y el compadre era más malo que el padre. Y damos una primera impresión.
Pero ¿qué tal si empezamos a averiguar sobre el contexto del chico y que a lo mejor efectivamente era bueno, un gran hijo, que producto de los aspectos sociales él tuvo que robar, que lamentablemente en un momento del robo se le pasó la mano por X problema y ya nos cambia la idea? Ejemplo, vean una película basada en un hecho real que se llama El Chacal de Nahuel Toro. Aprendiendo la historia del personaje, nos dimos cuenta el porqué de todo. E incluso esa historia real provocó que en Chile definitivamente se determinara a anular la pena de muerte. Por eso es que hay que contextualizar para poder comprender. Si no, nos vamos al tacho de la basura. Y recuerden, los personajes no se ven aisladamente, se ven precisamente en el mundo literario. Y ese mundo literario es lo que vamos a entender como marco narrativo. Fíjense, corresponde al entorno que nos rodea, a los personajes. Este puede ser real o ficticio, sabemos. Puede ser real si lo tomo prestado a la realidad, ficticio, Mordor en El Señor del Anillo, lo invento, ¿verdad? Y a su vez puede ser físico, psicológico, social. Oye, igual que los personajes, yo podría describir entonces físicamente un contexto, sí. Psicológicamente un contexto, sí. Socialmente un contexto, sí. Lo mismo que vimos con los personajes, sí, porque el personaje y el marco narrativo están íntimamente ligados. Por lo tanto, el ambiente también lo puede describir prosopográfica, etopílica y socialmente. Dice, está constituido a su vez, ¿verdad?, por lo que se denomina ambiente y espacio. ¿Ya? Eso es algo bien interesante. Ya lo vamos a mencionar. Es desarrollado por el narrador, ¿sí? Y tiene la importancia de complementar las acciones y características que envuelven a los personajes, con el objeto de conocerlos y comprenderlos mejor. A ver, antes de que veamos esto, decirte, chiquillo, hay un fenómeno que se llama correlación, ¿ya? ¿Qué es la correlación? ¿Cómo está dentro de este mundo este personaje? ¿Cómo funciona el mundo y el personaje en el mundo? Y para yo poder entender eso, tengo que primero ver cómo es el personaje, física, psicológica, socioculturalmente, y obviamente también determinar cómo es el contexto físico, psicológico y socioculturalmente. ¿Ya? Pero para que todo esto funcione, tiene que haber, como te decía, una correlación primero. ¿Qué significa? Dame coherencia del espacio y el personaje. Comienza con eso. A ver, imaginemos, tenemos aquí una especie de tabla experimental y yo pongo el mar. Yo digo, ya, yo te voy a dar el espacio, va a ser mar. Es un mar, y en este mar yo voy a poner un barco. ¿Ya? Es normal. Un mar y un barco es normal. Está relacionado. Ahora tú, coherentemente, esto es la correlación, tú coherentemente ponme los personajes que están dentro de ese barco. ¿A quién se le ocurren los personajes? ¿Qué personajes pondrían, por ejemplo, dentro de un barco? El marino, el Bien, pescador, bien. Perfecto. capitán. Marinos, profe. Marinos, muy bien, porque los marinos están dentro de los barcos, eso está correlacionado, el espacio y los personajes están en Obvio, no voy a equilibrio. poner un ingeniero eléctrico ahí. Aunque podría, pero uno diría, ¿para qué? ¿Para qué? Es que no entiendo. A menos que esté reparando, sea parte de la tripulación que esté encargado de. Ahí podría ser. Otro me puede decir, pasajeros, Ah, profe. Sí, pues los barcos van pasajeros. Turistas, perfecto, los barcos pueden haber turistas. Pero no vaya a ser que alguien me diga, profe, un caníbal. ¿Cómo me vaya a meter un caníbal en un barco? ¿Qué historia es Ah, esa? no, güey. Hay que darle a No, embarrar. pues, embarraste toda la historia, no podéis meter un caníbal dentro de un barco. Pero ahí está la gracia. Que yo después te cambio el espacio y pongo el... Suponte, te presento mar, barco, pasajeros. Perfecto. Pero ahora te cambio el espacio con lo mismo. En vez de poner mar, te pongo una playa. Y el barco encallado en la playa. Y están los pasajeros todos tirados. Y ahora sí, meto a mi caníbal. Y ese caníbal, ¿qué va a hacer? Se los va a comer a todos. ¿Qué hice?
cambia el espacio, Cambio el espacio. cree una trama. Y ahí puede entrar el caníbal, pues. Sí. Y así creó una historia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es tan importante entender lo que Correlación. llamamos la correlación. Y entiende cómo te presenta en el espacio el personaje, es como yo te cambio el espacio, el contexto. Miren, les voy a simplificar el objeto que está acá, o sea, el ejemplo que está acá, pero por ejemplo, ya, volviendo al Señor de los Anillos, y yo digo, tomar a Frodo Bolsón, ¿verdad? Esta especie de enanito. ¿Cómo es físicamente Frodo? Físicamente es bastante agradable, es hasta como una especie de muñequito, muy parecido a los trolls que se peinaban así. Era paquetoncito, regordete, chiquitito, muy bonito, por lo tanto la descripción física que nos hacen es positiva. ¿Ya? ¿Cómo es la descripción psicológica de Frodo? Es sabio, tiene 50 años, pero para los hobbits 50 años era un cabro. ¿Ya? Tiene 50 años, ha leído mucho, por lo tanto es sabio y erudito. Es muy educado, es muy bonito de corazón, todos lo aman, porque él es un pan de Dios, como dice. Por lo tanto, psicológicamente también es positivo. Socioculturalmente, ¿cómo es? Fue criado por su tío Bilbo, que como él tuvo una aventura antes, logró un gran tesoro, y dedicó parte de su tesoro, gran parte de su tesoro, al cuidado de la educación de su sobrino, al que adoraba. Por lo tanto, Frodo también está acomodado, lo tiene todo. Absolutamente la descripción física, psicológica y sociocultural de Frodo es positiva. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su espacio? ¿Cuál es el marco? La comarca. ¿Cómo es la comarca? La comarca es un lugar paradisiaco, con prados, jardines muy cuidados. Ellos vivían en pequeños agujeritos, pero dentro de unas casas que son hermosísimas. Por lo tanto, la descripción física de la comarca, positiva. ¿Cómo es la comarca psicológicamente? Armónica, todos celebran entre ellos. No, si bien hay clases sociales, no son clases despectivas. Todos se cuidan. Entre ellos se celebran los cumpleaños de todos. Por lo tanto, psicológicamente también es muy positiva. ¿Cómo socioculturalmente? Sí, hay clase, pero todos viven en casas hermosas y todos cuidan su lugar. Por lo tanto, al igual que Frodo, la comarca es positiva, física, psicológica y socioculturalmente. Por lo tanto, tenemos un personaje equilibrado. Pero ahora hagamos un experimento. Tomamos a Frodo y lo ponemos en Mordor, el lugar donde vive Sauron. ¿Cómo es Mordor físicamente? Horrible. Está lleno de arañas gigantes, ¿verdad? De orcos, de trolls, etc. Toda alimaña mata y destruye. Hay como una densidad absoluta. Y tiene que subir un gran monte que le destroza los pies, que le destroza su cuerpo prácticamente. Por lo tanto, ¿cómo es Mordor físicamente? Negativo. ¿Cómo es Sí. Mordor psicológicamente? Solamente se vive el miedo y la destrucción. Es un infierno. También es negativo. Por lo tanto, también es negativo. Y socioculturalmente, mira, es un desierto de monstruos. Un desierto de También. monstruos. Por lo tanto, Mordor es lo contrario a la comarca. Y ahora la pregunta sería, ahora Frodo, en este nuevo espacio, en este nuevo marco, ¿cambia o se mantiene igual? Cambio. Cambia, cambia Cambio. absolutamente. Veamos al nuevo Frodo en este nuevo espacio. Físicamente se va poniendo muy flaco, casi no come, está cadavérico, huesudo, su tonalidad es grisácea aspirando para verdosa, está convirtiéndose en un monstruo, al igual que Gollum, ¿ya? Nos quedan 10 minutos. Al igual que Gollum, por lo tanto, ya es negativo, lo modificó. Veámoslo ahora psicológicamente. Psicológicamente empieza a ambicionar a tal nivel que al final quiere quedarse con el anillo para él tener el poder. Empieza a desconfiar de su mejor amigo, que prácticamente su mejor amigo da la vida. Empieza a recelar, empieza a ser totalmente negativo. También cambia. Socioculturalmente se vuelve el más ignorante de todos. Y nuevamente, como les decía, ya finalmente toda esa malignidad se le mete en la cabeza y decide quedarse el anillo.
A tal nivel que recuerden que Frodo no destruye el anillo. Lo hace, curiosamente, Gollum por accidente. Porque Frodo decide quedarse con el anillo y tener finalmente el poder. Todo se ha perdido. Pero ahí Gollum se le tira y le muerde, y le muerde el dedo, le come el dedo, y ahí le agarra el anillo. Y él, saltando de felicidad, se cae. Y ahí se destruye el anillo. O sea, incidió directamente en el personaje. Lo transformó. ¿No entienden, chiquillos? Por eso es que es Sí. muy importante que ustedes vean la evolución de los personajes relacionados a los contextos. Son los contextos los que inciden. Vean Charlie y la fábrica de chocolate. Ahí te vas a dar cuenta de por qué Charlie no cambia. Porque él vive en un lugar feo, pero el ambiente, lo psicológico, es espectacular. Y él no va a transar eso. Y por eso él es capaz hasta Sí, de pues, verdad. renunciar y finalmente hasta cambiar a Willy Wonka, porque él lo va a afectar. Y él afecta el espacio. A tal nivel que vean la película, al final la casa es la misma casa deteriorada, vieja, pero dentro todo es distinto. Le encanta su espacio. Todo arreglado y todo hasta de nivel mágico. ¿Se dan cuenta? Fíjense, chicos, entonces, como ejemplo, dice, podemos tomar un personaje de la obra El Señor de los Anillos, como les decía, en el caso de Frodo Bolsón, que es un hobbit que vive en su apacible y bellísima comarca, un espacio natural, bucólico, lleno de tranquilidad, como se lo describía positivamente, por lo que el personaje evidencia las características ajustadas a ese ambiente, se correlaciona. Sin embargo, luego será sacado de ahí y puesto en los infiernos de Mordor, un espacio muerto, tétrico y lleno de maldad, contrario a la comarca, lo que influirá en el personaje tanto física como psicológicamente, dando una mayor tensión dramática y poniendo a prueba la espiritualidad del personaje, a tal nivel que lo modificó. ¿Mm? En muchas obras, el espacio es presentado solo desde la perspectiva física. Por eso es que muchas veces te hacen la dicotomía entre espacio y ambiente. Y se considera que no está mal hablar del espacio desde el punto de vista físico, ¿ya? Y ambiente sería lo emocional. Mira, el espacio es presentado solo desde una perspectiva física, ¿ya? Lo que desarrollará un ambiente más de corte psicológico, lo que percibe. Recuerden lo que les dije con los personajes. Es válido 100% acá también con el marco narrativo. Lo físico se subordina a lo psicológico. Siempre. Siempre es más importante lo psicológico. ¿Mm? Dice, entonces, por ejemplo, si escribimos un lugar bello, su ambiente será generalmente, ojo, el término general dice que no siempre, generalmente grato. Si pensamos en estructuras rígidas, hacia un lugar bonito, el ambiente será grato, agradable. Si escribimos un lugar feo, obviamente entonces el ambiente será decadente, desagradable. Pero recuerden algo, lo más importante va a ser el ambiente, que incluso es capaz de transformar un lugar feo en un lugar bello. ¿Se dan cuenta? O incluso mantener ese lugar feo, pero transformar una alquimia literaria, Mm, ¿verdad? El ambiente, cosa que termina siendo eso. Algo muchas bonito. obras, perdón, Algo bonito, ¿no? muchas obras tienen este concepto. Si vemos películas clásicas, El Mago de Oz, una película clásica como El Mago de Oz, es la historia de Dorothy. Y Dorothy es una campesina, vive en el campo obviamente, está aburrida porque en lugar del campo no pasa nada, es campo, no hay fantasía, no hay nada, aburrida, ¿verdad? Y en su, entre comillas, sueño, viaja a un mundo fantástico, que se entretiene, conoce nuevos amigos, pero también finalmente conoce toda la desdicha y la desgracia. A tal nivel que antes de despertar, ¿en qué piensa? En volver a su casa. Y vuelve, despierta este sueño extraño que tuvo, están sus amigos ahí, y ella dice, no hay nada mejor que el hogar. ¿Por qué? Porque todo cambió, la perspectiva cambió. Al principio es un lugar fome, sin color, pero termina siendo el lugar más hermoso del mundo.
¿Se dan cuenta? Por lo tanto, recuerden, chicos, importante lo físico, pero siempre se superpone a lo psicológico. Eso es lo que manda. ¿Mm? Ya. Y finalmente, está lo que es el tiempo. La verdad que antes era más complejo, ahora hay que saber cositas muy básicas. Corresponde al momento en que van sucediendo los hechos, la temporalidad, que puede ser intra o extra. Ya vamos a ver eso. Corresponde al momento en que van sucediendo los hechos. En el tiempo se puede hablar de épocas, años, días, incluso minutos, horas. Recuerden que el tiempo de la historia puede ser un minuto. ¿Ya? Hay obras que tratan de un minuto. Bueno, y los microcuentos hablan a veces hasta de segundos. El tiempo no siempre sigue un orden correlativo de hechos. Es decir, ya también aprendimos eso. No tiene por qué presentarse en un tiempo ordenado. ¿Ya? Se pueden estar relatando hechos ocurridos en un momento específico e inmediatamente después narrar hechos del pasado, retrospecciones, o hacer adelantamiento al futuro, prospecciones, para luego volver al tiempo de inicio. Obviamente, eso es un tiempo en caos. Pero lo que les interesa a ustedes, recuerden que tiene que ver con el concepto de un tiempo interno que corresponde al tiempo de la historia propiamente tal, de la obra, y el tiempo externo. El tiempo externo que involucra dos cosas. El momento en que se produce la obra, en el momento en que el escritor está haciendo su obra, y también deberíamos agregar el momento en que el lector está leyendo esa obra. ¿Ya? Eso es lo que a ustedes les interesa. Me quedan 2 minutos. Así bien rápido. En el fondo, el tiempo interno es cuando tú abres el texto, lees, termina el texto. Y que puede estar ambientado en una época, te puede presentar la temporalidad, una hora, etcétera. Lo que está ahí. Y recuerden que el tiempo externo es fundamental porque tiene que ver con el contexto. El tiempo externo es cómo el autor está afectado por escribir una obra. Piensen ustedes, ¿cuántas obras de amor hay? Miles. ¿Todas iguales? No. La gran mayoría totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hubo factores que afectaron al autor. Y cada perspectiva es distinta. Vamos a dejar este último comentario para la próxima clase porque me quedan 2 minutos y no quiero cortarme la idea. Así que la próxima clase nos vamos a tomar antes de revisar las pruebas de ejercicios que ya tienen. Próxima clase voy a hablar de esto un poco más tendidamente y vamos a revisar la prueba que les mandé hace como una semana atrás. ¿Ya? Ya, niños, eso es Ya, profe. todo por ahora. Dudas, consultas al WhatsApp. No hay ningún problema a la hora que sea. ¿Ya? Ya, chiquillos, cuídense mucho. Ya, profe. Que les vaya Ya, bonito. profe. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Cuídese. Igual.